Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo un tema que seguro les dejará con la boca abierta: Kerem Bürsin, el actor turco que tantas veces hemos visto con Hande Erçel. Tuvo un momento de furia frente a un periodista y sus palabras han generado un enorme revuelo. Todo ocurrió durante un evento en Estambul, donde Kerem Bürsin llegó con una actitud relajada, saludando a sus fans y sonriendo frente a las cámaras. Sin embargo, la calma duró poco. Un periodista, sin rodeos, le preguntó: «Kerem, ¿qué nos puedes decir de tu relación actual con Hande Erçel?». En ese instante, la sonrisa de Kerem se desvaneció y su expresión cambió radicalmente. Con voz firme y algo molesto, respondió: «No esperen que hable de Hande Erçel. Ese tema es mío y no voy a compartir nada». El tono de sus palabras sorprendió a todos los presentes. Muchos asistentes comentaron que nunca lo habían visto tan alterado frente a la prensa. Algunos incluso grabaron el momento exacto en el que Kerem se apartaba de los micrófonos con gesto de indignación. El video, por supuesto, se volvió viral en cuestión de minutos. Una seguidora que estuvo en el lugar dijo: «Kerem siempre ha sido amable, pero hoy se notaba muy incómodo, como si la pregunta le hubiera tocado una fibra muy sensible». Otro fan, que esperaba un autógrafo, confesó: «Nunca pensé que lo vería tan serio». Fue un momento incómodo, pero también entendemos que tiene derecho a mantener su vida privada. El periodista, intentando suavizar la situación, insistió con una sonrisa: «Pero Kerem, los fans siempre quieren saber algo, aunque sea un detalle pequeño». Fue ahí cuando el actor perdió la paciencia definitivamente y levantó la voz: «Les repito, no voy a hablar de Hande. No me pregunten más sobre ella». Tras esa declaración, se giró y se retiró rápidamente del lugar, dejando a todos en completo silencio. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron al actor con frases como: «Kerem tiene todo el derecho a poner límites, la prensa es muy invasiva o si él no quiere hablar, hay que respetarlo». Sin embargo, otros opinaban lo contrario: «Cuando eres una figura pública, las preguntas sobre tu vida amorosa son inevitables» o Kerem reaccionó demasiado fuerte, pudo haber respondido con más calma. Por supuesto, el nombre de Hande Erçel volvió a estar en el centro de la conversación. Aunque la actriz no estaba presente en el evento, muchos fans comenzaron a especular sobre el motivo del enojo de Kerem. Algunos afirmaron que la relación entre ellos sigue siendo un tema sensible, mientras que otros creen que el actor simplemente está cansado de que su vida privada sea siempre la primera pregunta de los periodistas. Un detalle curioso es que, horas más tarde, Kerem compartió una historia en sus redes sociales con un mensaje claro: «Hay límites que nadie debería cruzar. Respeto significa saber cuándo parar». Esta publicación fue interpretada como una indirecta directa a la prensa. Sus seguidores llenaron los comentarios con mensajes de apoyo como: «Estamos contigo, Kerem, o tienes razón, tu vida privada es solo tuya». La reacción de Kerem Bürsin no solo abrió un debate sobre los límites entre la vida pública y privada, sino que también despertó una ola de comentarios en programas de televisión y portales digitales de entretenimiento. Algunos periodistas señalaron que la actitud del actor podría ser entendida como una defensa legítima de su intimidad, mientras que otros la calificaron como una exageración poco profesional en un evento donde se esperaba cordialidad. Varios columnistas turcos analizaron la escena con detenimiento. Para algunos, Kerem mostró el lado humano de una figura pública que, aunque constantemente expuesta, tiene derecho a poner un freno cuando lo cree necesario. Sin embargo, hubo quienes opinaron que al elevar el tono de voz y retirarse de forma brusca, el actor alimentó aún más las especulaciones. En definitiva, lo que pretendía ser un cierre del tema terminó convirtiéndose en el detonante de nuevas teorías y rumores. En paralelo, algunos actores y actrices del círculo cercano a Kerem y Hande decidieron pronunciarse. Una actriz reconocida comentó en una entrevista: «La prensa a veces olvida que somos personas antes que celebridades. Kerem tiene todo el derecho a sentirse incómodo.
Otro colega, con un tono más crítico, señaló, entiendo su molestia, pero nosotros vivimos de la exposición mediática. Manejar estas situaciones con calma es parte del trabajo. La escena ha marcado un antes y un después en la imagen pública de Kerem Bürsin. Para muchos, su reacción lo humanizó, mostrando que no siempre tiene respuestas preparadas ni paciencia infinita. Para otros, fue un gesto que dañó su reputación, al proyectar una faceta agresiva. Lo cierto es que el debate sobre los límites de la intimidad de los famosos ha cobrado fuerza en Turquía y fuera de ella. Aunque Hande no hizo ninguna declaración oficial, el silencio de la actriz también fue interpretado como significativo. En redes sociales, algunos usuarios insinuaron que la tensión entre ambos podría ser la razón del estallido de Kerem. Otros defendieron la idea de que simplemente ella no quería involucrarse en una polémica ajena. Su ausencia de comentarios alimentó aún más la curiosidad del público, que sigue pendiente de cualquier señal o declaración indirecta. El video del momento se replicó no solo en Turquía, sino en medios internacionales. Canales de YouTube y cuentas de TikTok sumaron millones de visualizaciones al publicar la reacción de Kerem. Los memes no tardaron en llegar, algunos mostraban montajes cómicos de la escena, mientras que otros defendían al actor con frases motivacionales sobre el respeto y los límites. Esta viralidad convirtió el incidente en un tema de conversación global, llegando incluso a foros de fanáticos en Latinoamérica y Europa. Lo ocurrido abre también una discusión más amplia sobre la presión que sufren los artistas. Estar bajo el escrutinio constante de cámaras y periodistas genera situaciones límite. En el caso de Kerem, su reacción podría ser vista como la consecuencia de años de insistentes preguntas sobre su vida amorosa, algo que para él ya dejó de ser un tema de interés personal. El incidente revela hasta qué punto la fama puede convertirse en una carga emocional. Queda por ver cómo este episodio influirá en la relación de Kerem con la prensa y con sus seguidores. ¿Se volverá más reservado en eventos públicos? ¿Optará por entrevistas más controladas? ¿O buscará reconciliarse con los medios a través de declaraciones posteriores? Lo cierto es que, por ahora, el tema sigue siendo tendencia, y cada acción del actor es analizada al detalle. El estallido de Kerem Bürsin frente a un periodista no es un simple incidente pasajero, sino un reflejo de la tensión entre lo que el público exige saber y lo que una figura pública está dispuesta a compartir. La polémica seguirá generando titulares y discusiones, mientras el actor enfrenta el desafío de equilibrar su vida privada con su carrera en el ojo mediático. ¿Y ustedes, qué opinan de la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que hizo bien en defender su vida privada con tanta firmeza, o piensan que pudo haberlo manejado de otra forma? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para que sigamos compartiendo juntos más noticias del mundo de las celebridades.